Detective Ángel Martínez. La noticia: la CID declara a República Dominicana en primer lugar en la libertad de expresión. ¿Y a dónde que están esta gente? ¿Dónde está la investigación que ellos hicieron? ¿De dónde sale esto? República Dominicana, primer lugar en libertad de expresión en 23 países que concursaron. Pero yo estoy sorprendido. A mí me sacan de un crucero en alta mar. Me ponen aquí, ustedes pueden ver un grillete. Pero antes de ponerme el grillete, me meten en la cárcel. Me ponen impedimento de salida por la libertad de expresión. Por eso que dice la CID, la Sociedad Interamericana de Prensa, que no sé dónde carajo ellos están viendo este primer lugar de República Dominicana. Y no solamente me ponen un grillete, como ven ustedes ahí, sino que un juez, oiga esto, qué libertad de prensa hay en este país, que un juez el día 2 de marzo dice hay que quitarle eso a ese señor y hay que quitar los impedimentos. Yo tengo aquí todavía 3 impedimentos de salida y tengo el grillete. Ahí está. Esa es la libertad de expresión que dice la CID que se está protegiendo y que somos los primeros. Es falso eso. Y eso lo han tomado aquí con muchos bombos y platillos. Recuerden la famosa ley del DNI. Eso es libertad de expresión. Yo creo que aquí ellos metieron no la do de caminar, sino aquí se ensuciaron fuera del cajón. Mira, hay un comunicador, un muchacho, un jovencito que en verdad merece mucho respeto, que es Capulet. Vive cerca de mi casa en Miami. Y Capulet hace un análisis de el bloqueo que se le ha hecho aquí a la embajadora de Estados Unidos, la gran prensa, porque ella sí esgrime la libertad de expresión. Ella sí cree en las redes. La embajadora de este país, Lía Campos. Aquí la vemos con Alofoque. Y ella dice, claro, que la libertad de expresión inicia en la acera de las redes sociales, que es la política que lleva Donald Trump. La primera vez que se invitan las redes sociales a la Casa Blanca. Y por eso que usted ve que la gran prensa opaca las manifestaciones o las declaraciones o los hechos o los movimientos de la embajadora Lía Campos. La gran prensa le da de lado. Esto de Alofoque, eso es un mérito, eso es un logro de las redes sociales. Pero hablando de Capulet, vuelvo a él, porque él hace un análisis tan interesante de el bendito primer lugar de la CID, que enumera que República Dominicana respeta la libertad de expresión. Vamos a ver este análisis de Capulet, porque está tan bien elaborado y lo explica tan bien que yo me quedé fijo y le doy las gracias a Capulet por permitirme que contenidos como este se presenten en mi plataforma. Con ustedes, el astro Capulet. Recientemente, el presidente Luis Abinader respondió a lo que el gobierno entendió como una amenaza. Respondió a algo que hizo la embajadora de los Estados Unidos, Lía Campos. Y el gobierno entendió que esto era una amenaza. Inmediatamente los medios afines al gobierno, dígase como el Diario Libre, el Listín Diario, arremetieron para tratar de contrarrestar las opiniones de Lía Campos. Otra vez ella vive un episodio de censura. Otra vez trata de censurar incluso
a la embajadora de Estados Unidos. La primera ocasión fue cuando fue a una rueda de prensa con un grupo empresarial. Incluso la hija del dueño de Diario Libre no le quiso preguntar de USAID y la embajadora insistió. Pues, ¿qué ha pasado, señores? Que recientemente la embajadora arremetió y dejó bien claro su postura a favor de las redes sociales. Ella dejó bien claro de que no está de acuerdo con la censura digital y que esta es la nueva forma de comunicación y conversación del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los periódicos ocultaron este comunicado que le vamos a mostrar hoy sobre la embajadora emitiendo esta opinión. ¿Y por qué el gobierno se asustó y pensó que esto era una amenaza y arremetieron en contra de estas declaraciones, el presidente y sus medios? Porque el gobierno ha llevado a cabo una cacería en contra de medios de comunicación independientes que se transmiten a través de las redes sociales, y el gobierno tiene serios crímenes contra la libertad de prensa. Y yo le decía recientemente, le escribí un artículo en el medio Teleradio América, el portal de noticias, a Lee Campos, que no confíe en la prensa tradicional, que no se lleve de la prensa tradicional, porque la prensa tradicional se formó con un pensamiento ideológico de izquierda, comunista, y que eran rivales de Balaguer, de Leónidas Trujillo y rivales de el PLD. Todo el mundo sabe que Trujillo, Balaguer y el PLD llegaron con soporte del gobierno de los Estados Unidos. Por eso muchos medios siempre han tenido una ideología de conservadores y sobre todo socialistas conservadores rayando en el comunismo. Por eso es que mucha de la prensa ve a Lee Campos como una especie de yanqui imperialista. ¿Dónde está el real apoyo para Estados Unidos y las políticas de Estados Unidos? Están en las redes sociales. Porque si las redes sociales han formado muchos comunicadores e incluso desde Estados Unidos se habla de que viene una gran cantidad de dinero que está de una manera u otra ayudando a subsistir económicamente a muchos comunicadores, hasta el punto que se habla que República Dominicana tiene la mayor cantidad de podcasts y comunicadores digitales. Muchos comunicadores dependen de esta plataforma y Estados Unidos lo sabe. Pues, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mostrarle una investigación, un documental de toda la diablura que ha pasado durante este gobierno, porque la ofensiva que llevaron en contra de Lee Campos se trató de vender que Luis Abinader es el padre de la libertad de expresión y de la comunicación. Y esto es una falsa y se lo vamos a desmontar hoy. Si usted está viendo esto en la tarde, pídale a su nieto, a su esposa, a usted mismo, cuélese un café, relájese, porque le vamos a documentar todo para que ustedes sepan la verdad y nada más que la verdad. Miren, señores, recientemente yo escribí un artículo en Teleradio América que se llamaba Cadena de Oración. ¿Por qué yo escribía este artículo? Porque yo y un grupo de comunicadores hemos sido víctimas de persecución por parte del gobierno y de empresarios, y nosotros escribimos Cadena de Oración para que Lee Campos hablara acerca de la censura. Pues, ¿qué pasa? Lee Campos respondió a nuestro artículo porque nosotros escribimos este artículo el día 26 de febrero y hace aproximadamente 2 días ya respondió. Entonces, una de las cosas que yo destaqué en este artículo es que ella fue a la iglesia, que esto destacó algo positivo, que para nadie fue un secreto que este gobierno fue apoyado por USAID y que los medios de comunicación eran financiados en su mayoría por USAID. Ahí ustedes saben todos estos medios, San Nuria, El Exclusivo, Sergio Carlos, muchos medios fueron financiados por USAID para hacerle oposición al gobierno y hacer que llegara a este gobierno. ¿Por qué pasa? Que dentro de esto que yo escribí a favor de ella, decía que sin embargo hay un tema pendiente en la agenda, la libertad de expresión, y es que de los labios de la embajadora aún no ha salido un pronunciamiento sobre la censura a las redes sociales, la persecución a periodistas independientes, y que necesitábamos una opinión por parte de ella. Pues, ¿qué pasó, señores? Que nosotros vimos que recientemente la embajada por fin emitió un comunicado hace aproximadamente 2 días que esto fue censurado. Por eso muchas personas no se han encontrado esta información, porque los medios de comunicación que son socialistas, que están ligados a la izquierda, que están ligados a USAID, que eran financiados por USAID, no comentaron esto. Pero la embajadora dijo esto: los medios alternativos están marcando la pauta de conversación. Trump reconoce el valor y la importancia de los medios alternativos en la búsqueda de la libertad al acogerlo en la sala presidencial de la Casa Blanca, donde
administradores pasados no admitían solamente admitían a los medios tradicionales. Dice que para celebrar nuestro compromiso compartido con la libertad de expresión y contra la censura que destruye la libertad y el discurso. Incluso ella lo puso ahí, que lo firmó, embajadora Lee Campos. Esto se dio a raíz de una visita que ella le hizo a Santiago Matías. Ella dice que ella visitó la plataforma de Santiago Matías y ahí ella aprovechó para emitir este comunicado que tiene que ver con esto de la libertad de prensa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto fue censurado. Van 2 ocasiones que censuran a Lee Campos. Esto no salió casi en ningún medio de comunicación que ella se refirió a la libertad de prensa y que está en contra de la censura. Esto no salió en ningún lado. Y dijo que la censura destruye la libertad y el discurso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál fue el miedo del gobierno? Porque nosotros vimos que en esta ocasión, cuando ella se le cerró, cuando ella fue a los grupos que tienen que ver con los dueños de Diario Libre, a ella se le intentó censurar de que no hablara de USAID. Pero aparte de que estos son los medios de Diario Libre, aparte de que se le intentó, y yo creo que esta joven también es hija de los dueños de Diario Libre, aparte de que se le intentó de que ella no hablara de USAID, en casi ningún medio se publicó esta censura que se le hizo a ella. Vamos a ver. Pero realmente no nos sentimos ni desamparados ni solos en este tiempo. Así que gracias, Pat. Señor embajador, quiero agradecerla. No, la quitaron porque era supuestamente, pero puede decirlo. Entonces ahí, ya ustedes han visto este video, solamente se lo estoy reseñando. Ella le preguntó a la que estaba sentada con ella por qué no le preguntó de USAID y por qué quitó la pregunta. Ella dijo que la quitaron. Todo el mundo sabe que los medios tradicionales y los empresarios aquí son afines a USAID y son mayormente de izquierda, todos, rayando en el comunismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la respuesta asustadiza del gobierno fue que en Diario Libre publicaron esto, básicamente burlándose de la señora Lee Campos. Mira lo que hizo este medio Diario Libre. Dice: RD lidera el índice de libertad de expresión y Estados Unidos retrocede. Esto se hace un día después de que ella diera estas declaraciones apoyando a los medios digitales. Vemos cómo Diario Libre le publica este título como burlándose de ella. Y luego de que los medios de Diario Libre trataron de censurarla, de que no hablara de USAID. Algo totalmente vergonzoso. Pero esto no se queda aquí, porque incluso la ofensiva del gobierno continuó hasta un punto de que publicaron en el Listín Diario que según CIP, República Dominicana lidera índice de libertad de prensa, que es una mentira. Eso no se está haciendo evaluaciones reales con respecto a esto. Incluso el presidente sale a celebrar eso, sabiendo todo el mundo que el presidente de la República es un tipo que está rayando casi en lo maníaco, obsesionado con censurar al pueblo dominicano. ¿Y por qué digo esto? Porque le voy a señalar unos cuantos casos que es muy importante saber cuándo nació la censura a las redes digitales. La primera seña o la primera vez que nosotros vimos que nació este interés de censurar las redes sociales fue apenas un mes antes de Luis Abinader llegar al poder, que ya había ganado, donde Tony Raful, el padre de Farideh Raful, ya le estaba pidiendo al Senado legislar para invalidar el uso procas en las redes sociales. Él decía de que la gente no pueda opinar a través de las redes sociales. A esto también le siguió de Tony Raful un pedido que hizo Farideh Raful, que decía también en las redes sociales que Farideh Raful es la que ha llevado la voz cantante de la censura a los medios digitales, una señora que cuestionaba tanto a las personas en el pasado, hasta llamarles ratas a las personas. Yo no sé hasta qué punto eso es ético. Ella que fue comunicadora de CNN, ella que es abogada y ella que es político, llamarles ratas a las personas. Pero ella dice en un tuit en 2021, luego de que su papá dijera que había que legislar en contra de las redes sociales, dice que en el Código Penal susciten 3 tipos penales idénticos para la difamación y la injuria. Lo que ella estaba ignorando cuando ella escribió eso en 2021 es de que el propio Tribunal Constitucional anuló las condenas de prisión para lo que tiene que ver con los delitos de ofensas contra funcionarios. Pero ella quiso seguir en esa misma línea. Lo sorprendente de todo esto es que luego de eso nosotros vimos a un supuesto tío de Farideh Raful, que se llama Eric Raful, que presentó o fue una de las personas que lideraron el proyecto de censura a las redes sociales a través de la ley de libertad de expresión. Este señor dice que este proyecto buscaba blindar derechos y que lo que iba a regular era la libertad de expresión y medios digitales. Algo que fue altamente criticado. Esto salió en el periódico Hoy, que este señor era uno de los supuestos familiares de Farideh Raful, que estaba persiguiendo censurar los medios digitales.
Pues, ¿qué es lo que pasa, señores? Que ahora nosotros vamos a mostrarle una serie de casos de censura a las redes sociales, censura a periodistas, presión y todo este tipo de cosas. Y miren lo que le pasó a Rosa Encarnación, que es amiga de Ricardo Nieves y que trabajó para Noticias SIN, y ya usted puede ver si a ella le meten presión, que será un carajo, como ellos le dicen de las redes sociales. Escuchen lo que ella dijo. Del Distrito Nacional, poniendo como garante al ayuntamiento para favorecer a regidores y a funcionarios de esa entidad, incluyendo a la alcaldesa. Es lo que ha ocurrido de manera personal conmigo. Yo creo que es el más vivo ejemplo de la intolerancia y de lo que cuando llegan al poder se creen que son intocables. La intolerancia de la alcaldesa del Distrito Nacional llegó, Ricardo, a que hoy hicimos el comentario aquí en El Despertador y al día siguiente canceló a mi hermana que trabajaba en el Ayuntamiento del Distrito Nacional sin razón ni sustento. Entonces, ¿qué pasa? Que ella habría hecho un comentario, Rosa Encarnación, una periodista muy conocida, un comentario en Noticias SIN, y al otro día Carolina Mejía, la hija de Hipólito Mejía, canceló a su hermana como método de retaliación o venganza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también nosotros vimos como otros medios que donde trabajaba Eurizanti, Jaime Rincón, en Estrella de la Opinión, este medio fue cerrado. Y escuchen lo que dijo Jaime Rincón, aunque Jaime Rincón ahora parece más aliado al gobierno que otras cosas. Pero en aquel entonces, cuando sucedió esto, que fue en 2023, él dijo lo siguiente: Estrella de la Opinión acaba de recibir información de que ya no saldrá al aire. Hace 2 semanas nos reunimos para pasar un balance y se nos comunicó que los ratings estaban muy buenos. De la noche a la mañana este programa fue cerrado, que era un programa que llevaba una línea crítica en contra del gobierno. Ciertamente Jaime Rincón y otros que trabajaron allí, menos Eurizanti, ya hoy en día tienen una postura más a favor del gobierno porque se dieron a esos intereses o a esas presiones. Pero en ese entonces ese programa fue cerrado. Entonces, otro tema que nosotros vimos fue una señora que se llamaba Angeli, vamos a ver el nombre de ella, Angeli Moreno, que fue a Esto No Es Radio. A ella se le hizo una entrevista donde hubo un momento incómodo, donde a ella se le preguntaban que ella, como mujer hermosa, rubia, boca grande, qué era la función que ella hacía específicamente en el Palacio, y ella dijo que no podía decir a qué se dedicaba. Escuchen esto. Fuiste una ferviente opositora, conocida por tu radicalismo en ese tema con el PLD, y de repente ahora vemos que figuras en una nómina en la Secretaría de Presidencia con 125,000 pesos. Entonces la gente se pregunta, ¿qué tú haces? O sea, tú eres secretaria, es una secretaria especial, porque una secretaria de 125,000 pesos se va para Disney, me imagino que eres la secretaria. O sea, ¿cuál es tu función como secretaria de la Presidencia? Yo creo que se ha malinterpretado ese tema. Ahí no dice que soy secretaria, ahí simplemente habla del Ministerio Administrativo de la Presidencia y lo tiene como un secretariado, o sea, secretariado administrativo de la Presidencia, ese no es el puesto. La naturaleza del puesto que desempeño ahí no me permite dar opiniones en público sobre lo que yo hago, pero no es la primera vez que yo trabajo en el Estado. Yo tengo 9 años, ahora llevo 6 años y este es un año con el PRM, con el gobierno del PRM. Yo me he dedicado siempre a trabajar para el Estado, no para los gobiernos. Entonces, tú no puedes decir qué hace la Secretaría de Presidencia. La Secretaría, o sea, que no, ¿cuál? ¿Qué función? No esa función de inteligencia, es no hay información privilegiada. Es secretaria, lo que pasa es que como dice secretario administrativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta entrevista que fue borrada de Esto No Es Radio por presiones del gobierno, ella no supo explicar que como una rubia bella, hermosa, boca grande, ¿qué hacía en el Palacio? ¿A qué se dedicaba? Si era detective de la secreta, que si era de inteligencia, no supo explicar. A lo que Joni Estrella reveló que el PRM habría llamado para borrar esta entrevista. Y se comete sus errores también. Aquí han llamado a este programa, claro, gente de este gobierno, gente del PRM. Usted ha llamado aquí por teléfono, se pueden quillar aquí en la oficina, a mí no me importa. Sí. Han llamado. Si usted tiene gente trabajando en su gobierno que no sabe explicar lo que hace, no la mande entrevistas. Porque por eso tuvimos que tumbar nosotras una entrevista. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto que quiero señalarle? Que hoy en día vamos a documentarle con toda la paciencia de el mundo toda la censura que se ha vivido en República Dominicana, y que esto que se ha montado en contra de la embajadora de Estados Unidos es una falsa, que no existe tal libertad de expresión, que ha llegado el gobierno más perverso en toda la historia dominicana y maquiavélico, criminal y psicópata en contra de la libertad de expresión. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no se detuvo allí. Hubieron más eventos que ocurrieron, como por ejemplo una marcha azul que se intentó hacer. Esto salió publicado en el periódico Cachicha. Dice Elvin Castillo que una marcha que estaba organizando
Yamil Mazara contra la corrupción y la impunidad del Partido Revolucionario Moderno, esta marcha fue censurada y este joven fue perseguido. Esta información salió en Cachicha, que fue muy comentada, la famosa Marcha Azul que fue censurada, y dígase, luego de que esta persona hicieron vida alegremente, donde ellos podían hacer marchas verdes, donde se asociaron con USAID abiertamente, y ahora quieren prohibirle al pueblo dominicano que hicieran marchas azules. También vimos una influencer de las redes sociales de Twitter que se llama Julie S., donde un tweet que ella colgó criticando al gobierno, Twitter le informó, o X, que una cuenta de un país determinado, podemos retener el acceso a cierto contenido en un país determinado si recibimos una solicitud válida de una entidad autorizada del país en cuestión. O sea que el contenido que ella subió fue censurado y fue tumbado por parte del gobierno dominicano. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora nosotros lo vamos a enumerar, señores, 8 intentos de leyes que intentaron censurar la libertad de expresión. O sea, usted no me puede decir que este presidente y República Dominicana lidera los países de libertad de expresión cuando tenemos el presidente que está más obsesionado con censurar las redes sociales. No una ni dos, 8 veces, señores. 8 leyes. O sea, básicamente él tiene 6 años y hay 8 leyes. Quiere decir que una vez por año él emite una ley intentando censurar las redes sociales, que no se ha detenido año por año tratando de censurar las redes sociales. Y vamos a ver, porque la primera que nosotros vimos fue en diciembre de 2020, que era la famosa ley de publicidad estatal, que esto salió en el periódico Nacional. Ustedes ven la información por aquí. Pero es importante destacar que el doctor Rafael Morillo habría dicho esto. Él dijo, me tocó redactar un proyecto de ley sobre el tema para superar los altos niveles de discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial que se presta para castigar a críticos del gobierno y favorece a partidarios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley que se estaba diseñando por órdenes de Luis Abinader buscaba darle mucho más poder al gobierno dominicano de a quién ellos les daban publicidad estatal y cómo se podría distribuir la publicidad estatal. De por sí la publicidad estatal es una gran estafa. Se habla de 15,000 millones de pesos donde se distribuye a grandes periódicos y grandes corporaciones que son un grupo de empresarios allegados a Luis Abinader que no tienen rating y que no tienen impacto social más que en las redes sociales. Por eso es que cuando ustedes ven que estos mismos medios preparan un comunicado para decir que en República Dominicana hay libertad de expresión, es porque muchos de estos medios son financiados por el propio gobierno y porque no quieren que las redes sociales los desplacen a ellos. Pero esto no terminó aquí, porque esta fue la primera ley que se intentó. Luego de esta vino, según Listín Diario, esto salió el 21 del mes 6 del 2022 y decía, ley de ciberdelito pone límites a la libertad de expresión. O sea, esta fue una segunda ley que ponía límites a la libertad de expresión, que era la ley de ciberdelito, que todo el mundo descubrieron los trucos que había allí, y esto básicamente fue echado para atrás porque se descubrió que era una farsa del gobierno. Luego nosotros vimos, señores, cómo se inventaron la ley que regularía la intimidad, que busca crear una mordaza a la libertad de expresión. Esta información salió en Diario Libre, específicamente en mayo 30 del 2022, y esta ley que regularía la intimidad era otra ley mordaza para la libertad de expresión. Estamos hablando de 3 leyes en lo que vamos leyendo. Y usted no me puede decir que Luis Abinader es un presidente que protege la libertad de expresión. Es un obsesionado con censurar la libertad de expresión. Pero esto no termina aquí, porque también nosotros tenemos otros casos, como la famosa ley del DNI que salió en el Listín Diario. Esta información fue publicada en 2024, el día 7 del mes 12. Y el TCE anuló esta ley porque violaba las libertades de expresión. Incluso, señores, oigan lo que quería hacer el DNI. Que si el DNI se podía tirar a tu casa y preguntarte quién era tu fuente, de dónde tú buscabas tu información, y si tú te negabas te podía meter preso y llevarte a las cárceles. Esta era la ley del DNI que estaba creando el presidente. 4 veces ya van, 4 diferentes leyes. Y ustedes no me pueden decir que este presidente no es un obsesionado en contra de la libertad de expresión. Entonces vamos a ver. Porque ahora vamos para el intento número 5 que salió en Listín Diario. Esta información salió en 2024, el 30 de noviembre, donde Bolívar Valera
dice que una resolución que se llamaba de autorregulación para medios y creadores de contenido buscaban de que la gente tuviera responsabilidad social, pero responsabilidad social para beneficiar al gobierno y de que no se critiquen al gobierno. Nunca esa responsabilidad social va para favorecer y cuidar a los periodistas y a los medios de comunicación. Entonces, este fue otro intento, el quinto intento, que sigue con una postura obsesionada del presidente de la República de que tiene en su psiquis de que es una persona que no se le puede cuestionar. Evidentemente es una persona que fácilmente viene con algunos trastornos de que no acepta la crítica. Entonces vamos a ver, porque esta es la número 5 y hay más todavía. Luego de eso, luego que se realizó la marcha en Friusa, que tuvo mucho éxito, nosotros vimos cómo los dueños de Diario Libre, a través de Cholitín, un senador, trataron de introducir la ley de discurso de odio. ¿En qué consistía esto? Esto consistía de que la mayoría de las convocatorias que se realizó por Santiago Matías a través de las redes sociales y la antigua orden para esta marcha se hizo a través de las redes sociales y ellos trataron de introducirle una ley de discurso de odio. Otro senador ha llegado al gobierno y esta fue la parte número 6 que salió en Listín Diario, introducida por Cholitín. Esto salió en 2025, en el mes 5 se publicó esta información. Entonces, esta sería la sexta vez que el presidente insiste obsesionadamente en regular quién puede hablar en contra de él. También le procedió a esto la famosa ley de libertad de expresión que salió en AP News, en uno de los periódicos internacionales de Estados Unidos. Se hicieron eco de este abuso ya la séptima vez, o sea, la número 7. El proyecto de ley en República Dominicana busca regular la libertad de expresión y se crearon protestas. Marcharon este martes en la capital de República Dominicana para denotar un proyecto de la ley de los críticos. Advierte que podría llevar a la censura del gobierno. Señores, entonces, ustedes ven, esto salió, ya le dije, el 13 de mayo de 2025 en AP News, en un periódico internacional, la número 7. Entonces usted no me puede decir a mí que este gobierno no está obsesionado con eso y que este gobierno es el padre de la comunicación. Y tratar de justificar de que Lee Campo está errada. Tratar de tapar lo que dijo Lee Campo con información y encuestas falsas. Entonces esto no me hace mucho sentido. Entonces vamos a ver la octava vez, cuando fue esta última vez ya, que fue con el Código Penal, que hay varios artículos, no simplemente es este. En el Listín Diario, Ricardo Nieves publicó un artículo que habla del artículo 310, que es el ultraje, que todavía no se ha modificado. Incluso hay otros capítulos que pusieron allí, y este sería el intento número 8 del gobierno, donde finalmente lo lograron. ¿Por qué? Porque allí hay muchos artículos que censuran la libertad de expresión y que atacan a las redes sociales. Pero Ricardo Nieves, en este artículo que publicó, básicamente lo publicó en el Listín Diario en agosto 2025, donde él señalaba que el artículo 310, que es el ultraje, de que usted no podía decirle ni tirarle un chuipi ni hacerle una mueca a un funcionario, porque eso conllevaría 1 año o 3 años de cárcel para la persona. O sea, si usted le dice una ofensa, ya no quiera usted ni imaginarse, pero hasta hacerle una mueca a un funcionario, ya lamentablemente iba a ser encarcelado. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Que nosotros vimos que la propia embajada, luego de la llegada de Donald Trump, señaló en un informe del 2024, véalo por aquí, esto salió en la embajada de Estados Unidos, señaló que República Dominicana no goza de esa libertad de expresión que habla el presidente Luis Abinader y que habla Diario Libre y Listín Diario. En este informe dice, en la sección 2 de libertad de expresión, dice que los periodistas sufrieron ataques físicos, encarcelamiento y presión. Se denunciaron incidentes aislados en los que las autoridades ejercieron violencia, acoso o intimidación. Y miren esto, porque también por primera vez se habla de que la censura por parte del gobierno también se extendió a de que hay grupos extremistas en República Dominicana o rebeldes armados que practican censura en contra de comunicadores. Grupos extremistas, que es la primera vez bajo el gobierno de Luis Abinader que el Departamento de Estados Unidos, y dígase la embajada, alerta de que hay grupos extremistas y que estos grupos extremistas ejercen presión en contra de comunicadores. Entonces ahora vamos a ver, porque este gobierno, ya le estoy hablando de la embajada, estamos hablando de documentos oficiales de Estados Unidos y vamos a hablar de la UNESCO.
Estamos hablando de la UNESCO, que es otra parte importante. ¿Qué dijo la UNESCO? La UNESCO dijo en un, si se podría decir, en un informe que hizo, que hay un aumento alarmante de las leyes financieras abusivas para silenciar periodistas. Escuchen esto. Esto fue el 24 de octubre de 2024. Escuchen por qué en República Dominicana se está hablando tanto de extorsión y chantaje, que todo el que habla por las redes sociales es extorsión y chantaje. Dice la UNESCO que extorsión, evasión fiscal y blanqueo de capitales son las acusaciones más frecuentes contra periodistas y medios de comunicación. Otro de los cargos más utilizados es de forma irregular son los chantajes, la financiación al terrorismo, fraude, malversación. Estos son ataques que menoscaban la gravedad y la confianza del público en los periodistas y los medios de comunicación. O sea que lo que está revelando la UNESCO, otra organización institucional internacional, es que realmente se están utilizando en República Dominicana, esto es el método por excelencia, de silenciar y de quitarle credibilidad a los periodistas independientes que critican el gobierno. Porque usted nunca va a ver el gobierno diciéndole chantajista a alguien que lo defiende a ellos, de la oposición. Para que usted vea si es real lo que ellos están investigando, ustedes nunca van a ver que ellos se van a tirar el programa del 9 por la mañana, que sale en la mañana. Ustedes nunca van a ver que se le van a tirar a ellos, no, porque hablan a favor del gobierno. Entonces, esto es bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos otros eventos que queremos enmarcárselos a ustedes, que yo creo que son importantes que se sepan y que se discutan en el día de hoy. ¿Y qué evento es este? Tiene que ver con la cantidad de personas que han sido apresadas por ofender al presidente o decir cosas que son materialmente imposibles de realizar. Nosotros vimos que en Diario Libre salió que Luis Abinader en 2021 puso una denuncia en Estados Unidos porque Enrique Figueroa supuestamente habría dicho como que le iba a dar para abajo. Pues ¿qué es lo que pasa? Que a este señor lo apresaron y luego lo liberaron. Y yo quiero que ustedes entiendan por qué lo liberaron. Dicen que este señor lamentablemente ya no está con nosotros. ¿Qué pasó? Estados Unidos lo liberó por lo siguiente. El juez dijo que la acusación en contra de Enrique Figueroa era materialmente imposible. ¿Qué quiere decir materialmente imposible? Es imposible que una persona como Enrique Figueroa pudiera llegarle a la seguridad y a la figura de un presidente. Para que ustedes me entiendan. Era como que usted dijera que usted iba a volar y iba a llegar al cielo y iba a darle para abajo a Dios. Para que usted entienda, eso es materialmente imposible. Aparte de la situación o la condición mental de Enrique Figueroa, que tenía un problema mental, todo el mundo lo sabía. Pero este presidente es tan cobarde y es tan frágil que a él no se le puede ni insultar, y cosas que incluso son inmateriales, que no se pueden realizar, que lo puede determinar cualquier persona. Incluso este señor salió libre y a Luis Abinader no le pasó nada. Nada, este señor quedó libre y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque son cosas inmateriales. Luego de eso, nosotros vimos cómo arrestaron a un señor que supuestamente dijo que le iba a dar para abajo a Luis Abinader, que era un influencer de las redes sociales, que diga un dembowcero, perdón, que dijo esto para buscar sonido por las redes sociales. Lo arrestaron. Ya llevamos 2 arrestos, 8 intentos de ley en mordaza y 2 arrestos. Vamos a ver. Entonces, nosotros vimos después cómo arrestaron a un señor que le dicen el cubanito, que también dijo que le iba a dar para abajo al presidente, y este señor fue arrestado. Esto salió en Diario Libre. Esto fue en febrero de 2022. La información que le dije anteriormente salió en el periódico El Día. Vamos a ver la fecha porque es importante que ustedes sepan la fecha. Fue el mayo de 2023 fue que salió esta información. Pues ¿qué es lo que pasa? Que a una señora, según Diario Libre, que estaba indignada porque iban a sacar la Biblia de las escuelas y de la bandera, y esa señora se indignó. Esto fue en mayo del 2023. Esa señora se indignó y a esta señora, por amenazar al presidente, lo metieron preso. Pero esta señora, evidentemente, que esto es un desahogo de esa señora, también algo inmaterial. No es posible que esta señora logre este tipo de cosas, y esta señora fue arrestada. A esto se sumó también como este señor, que con problemas mentales que él habría como chocado la verja del Palacio Nacional, y a este señor con problemas mentales lo enviaron a la cárcel, lo metían preso porque el presidente sintió que eso pudo atentar contra su vida, un hombre con problemas mentales. Y el Listín Diario publicó un artículo. Eso básicamente fue en febrero del 2024, mírenlo por aquí, donde dicen que no habían evaluado la salud mental del señor que habría derribado la puerta del palacio. Ese es otro tema. Luego nosotros vimos en atento.com.do que le dieron prisión preventiva
a otro de embocero que dijo que supuestamente le iba a dar para abajo al presidente, le dieron cárcel y lo metieron preso a esta persona. Hasta ese punto, el propio periódico El Día, esta información salió en julio de 2024. Hasta ese punto, el periódico El Día decía que habían 6 personas que habían sido detenidos, o sea, arrestados, por supuestamente decir que le van a dar para abajo al presidente. En la mayoría personas con evidentemente problemas mentales, evidentemente sin recursos para poder materializar esto, a lo que se sumó esta persona, otro, si se puede decir un vagabundo, un homeless, como le dicen en Estados Unidos, una gente que vive en la calle, dijo que se le iba a dar para abajo. Esto salió en Noticias SN, donde arrestaron a este señor por emitir estas opiniones en contra del presidente de la República. Evidentemente, una persona enajenada mental, una persona que se le ve que lo que necesita es un trato médico, que no podía materializar lo que él dijo, y vemos un presidente que está bastante asustado. ¿Qué es lo que me molesta de este tipo de cosas? Que este presidente ha sido el presidente en la historia, hasta el momento, después de Balaguer, que más personas ha metido preso por este tipo de cosas, incluso a vagabundos, gente con problemas mentales, gente que no tiene ni medio para hacer nada de eso, gente que lo que se ha desahogado a través de las redes sociales, y no estamos incentivando eso, sino que se debe analizar correctamente la capacidad y si esa persona puede o no puede, y que si esa persona tiene problemas mentales, porque no todo lo que diga una gente tiene posibilidad material de hacerlo, como fue en el caso de Enrique Figueroa. Pero lo sorprendente de todo esto es que en el Diario Libre salió en 2024, en julio del 2024, que deportaron a un haitiano que habría dicho que le iba a dar para abajo al presidente de la República. Entonces esto no hace sentido. Como el presidente apresa a 7 personas y deja a un haitiano libre, que serían 8 personas que lo deportaron, a un haitiano libre. Entonces no sabemos. Entonces lo que el presidente busca es infundir terror dentro de los dominicanos, y que en el caso de un extranjero, como Luis Abinader no controla la prensa extranjera, lo que hizo fue deportarlo porque la prensa local no critica cuando estas personas lo apresan por cosas inmateriales. No sé si ustedes me entienden. Entonces no hace sentido que usted arreste y meta a la cárcel a 7 dominicanos y a un haitiano que lo amenace, usted lo deje libre, lo mande para la frontera y que puede volver por su propio pie el otro día con 10,000 pesos. Que esto es lo doloroso. Pero lo que más me preocupa es esta parte de la investigación que le vamos a mostrar, que le estamos mostrando a todos ustedes, es de las querellas por difamación e injuria. Miren esto. Somos Pueblo reveló, vamos a ver cuándo salió eso. El 29 de abril de 2022, que apresaron en Monteplata a un dirigente del propio PRM por criticar la gestión de la gobernadora de Monteplata, que fue apresado. Entonces, ¿cómo es que por lanzar críticas contra funcionarios del gobierno y contra el presidente apresan personas, pero liberan a personas de otra nacionalidad? Eso no me hace mucho sentido. Pero aquí es que las cosas se van poniendo más oscuras. ¿Por qué? Porque aquí vemos también en esta parte de que hay un descontrol por parte de las autoridades, si se podría decir, de los funcionarios del gobierno, donde están sometiendo a todo el que lo critique, porque si el presidente está descontrolado, mandando 8 leyes mordaza, metiendo preso a 8 personas por lanzarle críticas o por ofenderlo o por intimidarlo, ¿qué es lo que le queda a los demás? Entonces vimos cómo inició un periplo de sometimiento en contra de periodistas. Nosotros vimos cómo recientemente el periódico Somos Pueblo, básicamente el 22 de enero de 2026, Somos Pueblo y El Piro responden a Virgilio Félix, a RCC Media, a Antonio Espaillá, de que no le van a pedir perdón por las críticas que le hicieron sobre Senasa. Esto es porque Virgilio Félix, una persona que recibe publicidad estatal, supuestamente se sintió ofendido y sometió al Piro. Vamos a ver esto, vayan contando para que ustedes vean. También nosotros vimos cómo Listín Diario publicó en 2020, ya a un mes de haber llegado, yo creo que ni un mes, a un mes de llegar al poder, ya Guido Gomazara estaba depositando querella contra 2 comunicadores. Entre ellos estaba Rafael Linares y Ángel Martínez. Iniciando el año de una vez, querella de intolerancia. Entonces nosotros vimos también cómo Luz del Alba, la funcionaria que tiene que ver con la juventud, apoderó a sus abogados con una acusación de difamación e injuria contra comunicadores. Ahí estamos viendo que continúa la misma trayectoria del presidente, su funcionario. A esto se sumó una condena que logró Guido Gómez Mazara
y que deberá cumplir un mes de prisión en Najayo, aunque la Constitución lo prohíbe. No sé cómo Guido consiguió eso. A Juan Mateo Guerrero por supuestamente difamar a Guido Gómez Mazara. Entonces a esto salió en Diario Libre, señores. Diario Libre, esto salió en 2021, el 20 de octubre de 2021. Ok, entonces vamos a ver. Seguimos con Diario Libre. Esta salió en mayo del 2025, que apresaron a la Tora por supuestamente haber difamado a Gori Moya. Gori Moya, ya ustedes saben todo lo que ha dicho Ricardo Nieves de Gori Moya. Y apresaron a la Tora por Gori Moya, por acusación de difamación e injuria contra Gori Moya. Ya ustedes sabrán. Entonces a esto se sumó también el Listín Diario. Esta salió también en mayo de 2025, que Gori Moya, el San Gori Moya, se querelló en contra de Alfredo de la Cruz y continúa una tendencia bastante peligrosa. Entonces estamos viendo, continuamos viendo. A esto se sumó Farideh Raful, que se querelló contra Ángel Martínez y la Torita por difamación, que esto fue aproximadamente en junio de 2025. Sabemos que la familia Raful está desde 2020, desde que llegaron al poder, tratando de impulsar leyes mordaza y han continuado hasta 2026 con una misma tendencia. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque a esto se sumó que el diputado del PRM, Gregory Domínguez, también se querelló en contra de Ángel Martínez. A esto vimos también que se le sumó, perdón, vamos a decir la fecha. Esto salió en Listín Diario, esta querella contra Ángel Martínez de Gregory Domínguez, el diputado del PRM. Esto salió en junio del 2025. Ok, vamos a continuar. Entonces, luego de eso, vimos cómo también Gregory Domínguez someterá a la justicia al comunicador y abogado Amadeo Peralta. Esto salió en 2023, el junio 28 del 2023, en Diario Libre. Otro diputado del PRM que continúa la misma línea y también dice que iba a someter a un legislador del PLD por difamación e injuria. Esto yo lo comento porque por parte de los legisladores del gobierno del PRM han seguido la tendencia del presidente de meter preso y censurar a todo el que critique. Vemos también como otra ex ministra salió en Diario Libre. Vamos a ver la fecha. El 27 de junio de 2025, la ex ministra Milagros Decán incluye a Aquiles y a otros implicados en una red de extorsión. Escuchen lo que ella hizo, que eso fue lo que advirtió UNESCO. Supuestamente dijeron un asunto de ella que yo no quiero repetir, porque su papá me merece mucho respeto, pero dijeron un asunto de ella que no era real, por lo que hemos visto, que ha pasado el tiempo y no se ha podido ver nada, ningún cambio físico en ella. Pero acudieron a acusar a periodistas de extorsión y chantaje. Lo mismo que relata la UNESCO, que está siendo utilizado por gobiernos y funcionarios de acusar falsamente a personas de extorsión y chantaje para tratar de restarle credibilidad y llevarlo a la cárcel. Yo creo que esto es algo erróneo. Esto es un error que están cometiendo. Ustedes están dañando algo positivo, lo están mezclando con una mentira que puede afectar su caso al final. ¿Por qué? Porque hemos visto que han iniciado casos, y ahí critico mucho a muchos medios, casos donde Ángel Martínez se le acusaba de una cosa y se ha negociado con él por otra, de que fue simplemente de difamación e injuria, lo que le da la razón a la UNESCO de que están utilizando cargos de extorsión y chantaje para tratar de desacreditar a los periodistas que critican a los gobiernos. Entonces vamos a ver. Otra persona que nosotros vimos también que se querelló, y la pongo aquí porque Isaura Tavera es muy allegada al gobierno, muy allegada al gobierno, y ella se querelló contra Aquiles Jiménez con una demanda de 10 millones. Ella dice que su moral vale 10 millones de pesos morales que le hicieron a ella. Ella es ex esposa de Gori Moya. Ella dice que su moral cuesta 10 millones por una difamación que le habría hecho Aquiles Jiménez a través de las redes sociales en contra de ella. Entonces vemos también cómo Fausto Rosario, quien actualmente está en el Indotel y que también me parece que es asesor de Luis Abinader, habría sometido por difamación e injuria a Vinicio Seman, los hijos de Vincho. Esto salió hace un tiempo atrás en el periódico Hoy. Entonces, como este señor trabaja en el gobierno, sigue una tendencia de censura a todo el que critique. Entonces, Roberto Furcal sometió a Máximo Castillo, esto salió en el periódico Hoy, por supuesta difamación. Esto salió en enero del 2023, esta información también.
Entonces vamos a continuar. Entonces vemos también cómo Roberto Furcal, según el Diario Libre, se querelló en contra de Ángel Martínez por difamación e injuria. Esto salió en junio del 2025 que él hizo esta querella, y es como le venía destacando anteriormente. El gobierno ha querido dañar acusaciones de difamación e injuria con agregar otros delitos que lo que desmeritan la credibilidad del gobierno y de los funcionarios, y que lo encaja perfectamente en lo que dice la UNESCO, que no se trata de simplemente perseguir algún resarcimiento moral, sino de silenciar a las personas. Entonces me parece que en el caso de Furcal él lo ha hecho correctamente, pero también está judicializando temas con periodistas que simplemente con unas disculpas o que, qué sé yo, o que se demuestre lo que haya dicho Ángel Martínez y está relacionado con esto de que se juramentó a Yamil Abreu Navarro, a Miguel Gutiérrez, a muchos capos que se juramentaron en el PRM. Yo creo que él debiera ser un poco más flexible en esto, porque realmente el PRM no tiene la de ganar en ese caso. Y entonces lo que quiere venirse a venderle a la embajadora de Estados Unidos, Ali Campo, es de que este gobierno respeta la libertad de expresión, cuando incluso están haciendo atrocidades que la propia UNESCO ha señalado como un método de censura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esto vemos cómo se sumó, porque aquí, cuando ustedes ven que los dueños de la casa están de fiesta, los gatos y los ratones andan en lo mismo. Nosotros vimos cómo salió en Telemicro que el director de la policía, se llamaba Guzmán Peralta, sometió a 2 comunicadores por difamación e injuria. Estos 2 comunicadores son muy conocidos. Uno se llama Nelson Gutiérrez y otro se llama Joan Santana. Y si se podría decir, el que era jefe de la policía o director de la policía de ese entonces, que trabajaba de la mano de Farideh Raful, sometió a 2 comunicadores. Él trató de ponerse al mismo coro del gobierno, del presidente, de los funcionarios y de todo el mundo, censurando a personas, hasta el propio jefe de la policía. Entonces a esto nosotros vemos que se le sumó, y lo voy a decir todo, porque esto es un documental, lo vamos a documentar todo. La gente que no, este video es largo, no, yo lo voy a documentar todo, para que la gente sepa todos los abusos que se ha hecho en República Dominicana, y que es una falsa lo que han tratado de venderle al país y a Ali Campo. Es una falsa. ¿Qué dice el periódico Hoy? El periódico Hoy dijo en una nota que salió en julio del 2021 que supuestamente Macarulla identificó responsable de una campaña de difamación en su contra, donde él decía que presuntamente era David Lanfranco, una persona que trabaja en Panorama FM. Señores, Macarulla, usted sabe quién es Macarulla, que hasta tuvo que renunciar del gobierno. Otra cosa es que nosotros vimos cómo salió en el periódico Acento que Rafael Guerrero fue apresado, y luego de eso le pusieron un grillete en los pies e impedimento de salida por un alegado de difamación e injuria contra Rosario Mateo. ¿Por qué a Rafael Guerrero le pasó esto? Rosario Mateo no es de gobierno, pero la coyuntura en que el gobierno estaba ejerciendo presión contra los fiscales y los jueces, y ya se habría creado un ambiente de poner grillete y de meter gente presa por el propio presidente de la República y los funcionarios, se ha creado una atmósfera de que cualquier persona que someta a un periodista, el periodista lo van a meter preso. ¿Por qué? Porque esto lo ha creado el propio gobierno en contra de la libertad de expresión. Entonces vamos a seguir viendo, porque tenemos más información. A esto no se escapó Julio César de la Rosa Tiburcio, el presidente de ADOCO, que él habría acusado a Milagros Germán, a Milagros Ortiz Bosch de prevaricar por archivar denuncia en contra del ex ministro de Educación. A lo que Milagros Ortiz Bosch, eso salió en el medio BTV, televisión, Canal 32, el Milagros Ortiz Bosch dijo que ahora lo estaba amenazando con demandarlo por difamación e injuria, y que ADOCO iba a acudir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo quiero señalar en esto en específico. Que lo que estamos viendo es de que se está tratando de intimidar a cualquiera con que se va a someter por difamación e injuria, porque a esa persona que le hizo la crítica o cuestionó algún acto de corrupción, le van a poner un grillete, le van a poner impedimento de salida, que en este caso Julio César no iba a poder salir del país para poner una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque le iban a impedir la salida. Entonces, esto que está haciendo el gobierno es muy efectivo contra la libertad de expresión, porque no te dejan salir del país para poner una querella en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es algo totalmente diabólico. Entonces, vamos a seguir viendo, porque tenemos otro caso muy interesante. Otro caso que nosotros vimos fue un caso de un ex vocero de la policía y comunicador que se llama Dixon Rojas,
este señor denunció que estaba siendo víctima de persecución y amenaza luego que reveló actos de barbarie que ocurrieron en la Barranquita de Santiago, donde un caso de una peluquería. Específicamente se habla de que el jefe de la policía, una persona que trabaja con Farideh Raful en ese entonces, que era Guzmán Peralta, él estaba presuntamente recibiendo presiones por parte de ellos. Dixon, se llama Dixon Roja, muy conocido en el Cibao. Entonces, otro evento que nosotros vimos fue uno de los más recientes. Este ocurrió el 8 de diciembre de 2025, donde Guido Gómez Mazara presentó una denuncia formal contra Yarisa Clarisbel Gilbes Casimira por presunta difusión de contenido difamatorio. Esto salió en los medios de cdn.com.do, donde Guido presentó una denuncia en contra de ellos. Déjame ver qué otro caso tenemos aquí pendiente. También tenemos el caso de Norte. Esto pasó en 2022, en agosto, donde de Norte dijo que iba a someter a Somos Pueblo. Señores, ¿qué es lo que quiero destacarle con todo esto? Que quiero hacerle una pausa final. Este gobierno, sin lugar a duda, no tiene realmente manera de cómo decir que ellos han protegido a la libertad de expresión. Ustedes ven la gran cantidad de comunicadores que nosotros hemos visto, que se habla de grilletes, de impedimento de salida, de cárcel, de todo tipo de cosas, que incluso que se ha sumado hasta los propios jefes de la policía, funcionarios, presidentes. No hay manera de justificar esto. Incluso el caso más impactante fue el de Ángel Martínez, que por una demanda de difamación e injuria detuvieron un barco en el medio del mar, señor, con militares, el DNI y la policía, por una ofensa que se le hizo a una persona. Que esto revela lo descabellado que están estas personas. Y es por eso que en Estados Unidos y mucha parte del mundo ya no creen en la izquierda, en los socialistas, porque son gente que actúan como degenerados. Son gente intolerante, que solamente utilizan de que ellos quieren ayudar a todo el mundo, pero a la hora de la verdad lo que quieren es censurar a todo el mundo. Por eso es muy importante lo que dijo la embajadora Liz Campos, de que la nueva pauta de conversación le están poniendo en las redes sociales, por como yo le acabé de hablar a ustedes. Yo le mostré a ustedes, no una fuente, yo le mostré 50 fuentes periodísticas con videos documentados de todo lo que ha pasado en República Dominicana. ¿Y cómo una gente me va a creer a mí menos que, por ejemplo, a Dani Alcántara? Que mañana coge y habla un micrófono y dice, no, porque aquí existe libertad de opinión, pero no muestra ni un solo papel, ni un documento, ni nada que demuestre que están diciendo la verdad, más que hacer campaña a favor del gobierno. Y eso no se hace de gratis.